Quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. Hola, soy María Cela Álvarez y les doy la bienvenida a Herencias, un podcast sobre el patrimonio nacional dominicano. En este espacio, auspiciado por el Banco Popular Dominicano, abriremos de par en par una ventana a nuestro pasado y también nos miraremos en el espejo del futuro. De la mano de nuestros invitados, exploraremos en cada episodio el fascinante mundo de nuestro patrimonio cultural y natural, nuestra identidad, nuestra historia, lo que nos une y nos hace especiales como dominicanos. Hablaremos además de nuestros deberes para cuidar y conservar el rico legado cultural y natural que nos identifica ante el mundo. Somos los depositarios de un regalo del pasado que tenemos que entregar intacto a las siguientes generaciones. Vamos a comenzar. Hoy iniciamos con nuestras raíces. Conversaremos sobre qué exactamente conforma el patrimonio nacional dominicano, cuál es su potencial y por qué y cómo podemos protegerlo. Yo tengo el privilegio de estar acompañada por 3 expertos y apasionados de nuestro patrimonio. El arquitecto Juan Mubarak, director nacional de Patrimonio Monumental. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También está con nosotros Mauricia Domínguez, actual presidenta de Docomomo. Ambos son autores del libro Patrimonio Nacional, Joyas Dominicanas de la Cultura y la Naturaleza, publicación institucional del Banco Popular. Bienvenida, Mauricia. Muchas gracias. Y también nos acompaña Jesús Paniagua, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con lo básico y es definir qué es el patrimonio nacional, exactamente qué es lo que lo compone. Muchas gracias, María Cela. Es importante posicionarse ante la definición de patrimonio y cultura. Tradicionalmente, esa definición venía arraigada a una definición global. Actualmente, la definición de lo que es cultura o de lo que es patrimonio está asociado a lo local. ¿Qué significa esto? Que es súper importante de que desde lo local se posicione y se jerarquice qué es lo que tiene y cuál es su importancia a nivel global. De ahí que nuestra posición en términos de lo que es el patrimonio nacional es súper importante a nivel latinoamericano. El patrimonio nacional se compone de todo aquello que es herencia, de lo que es el legado que todas las generaciones nos han dejado desde hace más de 500 años. Aunque la dominicanidad se construye en los últimos 120 años, realmente esa construcción viene dándose desde la llegada de los españoles a la isla. Ese patrimonio nacional está compuesto actualmente por un patrimonio declarado legalmente, pero hay un enorme patrimonio todavía por declarar. ¿Qué lo compone? Lo compone todas aquellas piezas y elementos que constituyen ese tesoro y ese legado que construye el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre declarado y no declarado? El patrimonio declarado es el que está protegido bajo ley, bajo una ley que se vienen dando de principios del siglo XX. Y hay una recopilación importante de cómo legalmente se fue protegiendo legalmente el patrimonio. Ahora bien, hay una cantidad enorme de patrimonio que no se ha protegido legalmente. Eso es uno de los aspectos. ¿Y eso se debe a? Bueno, a falta de atención, falta de análisis, falta de entender que el patrimonio nacional es un proceso en evolución y que se debe de poner atención a los nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, y no tan solo de arqueología o monumental, sino también de gastronomía, lo intangible, los elementos que forman parte de la cultura local. La música. Yo creo que es importante llamar la atención y hablar de ese patrimonio que está protegido y el que no está protegido. Pero sería importante, y me gustaría complementar a Juan, de que las primeras protecciones de nuestro patrimonio empezaron ya hacia finales del siglo XIX. Desde 1870 está la primera ley que protegía 3 monumentos. Básicamente, las ruinas del Alcázar de Colón,
que era lo que se entendía era como más valioso, junto con la columna chata y una pequeña casa adjunta. Eso fue lo primero que se declaró acá como un patrimonio nacional. Pero hoy en día ya ha ido evolucionando y entendemos que ya no es simplemente el monumento, no es simplemente el edificio, es todo su entorno, es las tradiciones, son la gente que viven, es las costumbres. Entonces, ese concepto de lo que es el patrimonio ha ido evolucionando para no verlo solamente como una pieza única, porque si tú eliminas lo que está alrededor, pierde la esencia, ya no es lo que estás protegiendo, y por eso hoy en día también protegemos lo natural. Es toda una evolución a un concepto para entender una forma de vida, no solamente un elemento de un edificio. Hay algo importante, María Cela. ¿Qué exactamente qué los compone? Actualmente lo componen los centros históricos más importantes que tenemos, como es la ciudad colonial, que es patrimonio mundial, y 5 centros históricos importantes, como Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Montecristi y Santiago. Dentro del patrimonio nacional se habla del intangible y muchas personas no entienden ese concepto. Sería bueno que tú nos aclararas eso, Jesús. Para mí el patrimonio inmaterial es muy interesante porque se transmite a través de la oralidad. A diferencia del monumental y el natural, no se puede tocar, no se puede ver. Son creencias y costumbres que, como bien decía Mubarak, las creencias religiosas, la gastronomía, todas esas técnicas que están detrás, ese conocimiento, esa memoria histórica, que permite que entonces que los patrimonios inmateriales puedan formar parte de nuestra identidad, es lo que lo hace verdaderamente interesante. Se transmite de una generación a otra a través de la memoria, a través del recuerdo. Por ejemplo, si tenemos el caso de la Cofradía del Espíritu Santo, esos toques que ellos hacen con los tambores, con la maraca, no se aprenden en un libro de texto, se aprende de que su abuelito le enseñó a su papá. Entonces, eso lo hace para mí muy, pero muy interesante. La tradición, exactamente. Y para eso existe un Plan Nacional de Salvaguarda que lo que busca es darle a las comunidades practicantes de ese patrimonio las herramientas para que ellos se puedan mantener de forma sostenible, para que eso siga pasando de una generación a otra. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio y cultura en nuestro país, porque es verdad que estamos hablando de ambos conceptos, pero esto realmente se ha visto un salto cuántico en la evolución en los últimos años. Voy a volver a posicionarnos con respecto a cómo ha evolucionado el patrimonio o la cultura dominicana. Nosotros conversábamos con el libro de que la población dominicana está compuesta por ese triángulo de españoles, de indígenas y africanos. Pero lo importante de eso es que son múltiples culturas, porque cada uno venía de diferentes culturas, de diferentes tradiciones. O sea, los españoles venían de regiones diferentes, los africanos venían de regiones diferentes, y los indígenas aquí tenían toda una organización cultural y política diferente, de etnias diferentes. Todo eso se compone de lo que llama Benítez Rojas el melting pot de culturas que evoluciona hasta lo que somos hoy. Esa mezcla, lo africano, lo indígena. Todo eso y forma parte de nuestra identidad. Definitivamente. Pero podríamos decir que existe una identidad nacional ya forjada y comprendida por el dominicano. Sí, pero ahí tiene mucho que ver por qué preservar el patrimonio, porque eso es lo que va a fundamentar esa identidad. Si perdemos ese patrimonio, esas costumbres, esa forma de hacer, vamos a perder nuestra identidad, porque entonces no tenemos raíces que nos anclen a nuestra tierra. Y eso es parte de la importancia que tiene la preservación de ese patrimonio. Para mí seguirá avanzando el patrimonio a medida de 3 factores importantes. Primero, reconocerlo, saber quiénes son esos patrimonios, dónde están. Segundo, cuando los reconocemos, entonces empezamos a valorarlos. Y cuando lo valoramos, entonces lo hacemos propio, lo hacemos parte de nosotros. Y lo cuidamos. Y lo cuidamos. Lo protegemos. Exactamente. Porque no es solamente las instituciones, son los ciudadanos. Por ejemplo, la zona colonial. La zona colonial, cuando uno visita cualquier país, sobre todo países que tienen un origen
como el nuestro, cualquier país de los latinoamericanos o cualquier país europeo que tenga su zona más antigua, uno cuando visita esas ciudades y esos lugares empieza a entender la historia del lugar donde uno está, de dónde venimos. Y en nuestro caso, nuestra zona colonial es la primera. Estamos en América, estamos llenos de primicias que tienen muchísimo valor y que se han ido reconociendo con el paso del tiempo, pero no todo el mundo sabe la importancia de estas primicias. ¿Podríamos hablar de algunas de estas primicias y cómo claro. esto se podría convertir en un atractivo para el turismo aún mayor? Hay 33 primicias identificadas formalmente, pero nosotros entendemos que hay más de 33. Hay muchísimas, yo diría, porque hay aspectos que no se tomaron en cuenta por el momento histórico que se vivió. Entonces, por ejemplo, la ciudad colonial es una primicia en sí misma, por eso fue declarada Patrimonio Mundial en el 1990, porque fue el ensayo que tomaron los españoles para luego llevarlo a Latinoamérica completa. Sí, replicaron ese modelo. Todo ese modelo, que es un modelo español que viene de otras ciudades españolas, de otros técnicos españoles. Exactamente. Santo Domingo, ciudad colonial, se constituye en una huella heterogénea importantísima como referente a nivel latinoamericano, que poca gente conoce todavía. Heterogénea porque, María Cela, porque toda la ciudad colonial es tan diversa que representa realmente lo que significa Latinoamérica. Hay edificios de diferentes épocas, hay aspectos de diferentes épocas que influyen en la vida cotidiana. El edificio Vaquero, por ejemplo, el primer edificio en hormigón que se hizo, pero está el Alcázar o Palacio Virreinal de Diego Colón. O sea, esa distancia que es del siglo XVI al siglo XX, o sea, saltamos esa diversidad y esa maravilla que podemos tener en un solo sitio. Incluso hay imágenes, hay pequeños detalles arquitectónicos que no se encuentran en ningún otro lado de América Latina. Pero eso se da porque mucha gente no entiende que la ciudad colonial es la ciudad más importante en los primeros 50 años del siglo XVI. Santo Domingo fue donde se originó todo el desarrollo de la empresa conquistadora de lo que va a ser el continente. Y aquí estaba el primer gótico de América y el último que se hace tanto en el mundo, porque fue el paso de un estilo que fue muy relevante en Europa y que aquí se dio como primer paso para Europa. Es importantísimo este patrimonio para, por ejemplo, un desarrollo de turismo cultural. Y de hecho lo es. Tenemos los puertos, los turistas que vienen a Santo Domingo van sobre todo a la zona colonial. Pero realmente el dominicano conoce su patrimonio en cuanto a las primicias que lo conforman, la importancia a nivel mundial que tiene esta zona colonial. He visto que nuestra ciudad, que ha sido relanzada en los últimos años, ha ido lentamente, no tan rápido como debería y no tiene la posición cimera en cuanto a las demás ciudades que deberían. ¿Por qué sucede esto? Hay que entender que nosotros como isla que vive del turismo le dio en toda nuestra historia mucha importancia al sol y playa. Es en la última década que se ha entendido que el turismo cultural es un punto y un apoyo importante porque es el que lleva al turista. El turista no viene solamente a estar una semana tomando sol en un resort. Quiere saber algo de la cultura, quiere tener un contacto directo con la población y quiere ver la historia. Entonces, por eso, hoy en día, Santo Domingo, el centro histórico, se ha convertido, digamos, en realmente un final de una ruta que complementa la visita del turista extranjero. Y para el dominicano también ha comenzado a redescubrir que tiene un sitio histórico que es importante. Entonces, en los últimos 10 años hemos tenido un cambio, tanto con la población local como con el turista extranjero, para valorizar el centro histórico. Y eso no pasó con Puerto Plata,
que ha ido perdiendo mucho de sus valores. Actualmente Puerto Plata sí tiene un inicio importante de ese rescate del centro histórico. En los últimos años, los últimos 3 años específicamente, se ha retomado ese centro histórico y ha habido un relanzamiento del centro histórico, que es importantísimo. Eso hay que hacerlo en Santiago, hay que hacerlo en San Pedro de Macorís y hay que hacerlo en Montecristi también. Es que el turista, nacional o internacional, no quiere ver lo mismo que va a encontrar en Nueva York o que va a encontrar en Madrid. Quiere ver cosas locales, que sean referentes lo que es locales. Original. Y sería maravilloso que los turistas cuando hablen de Santo Domingo no digan solamente, Santo Domingo, playas, merengue, que ya poco a poco también el ritmo como patrimonio inmaterial tiene un reconocimiento a nivel mundial, sino también la primada de América, la ciudad primada de América. Quiero ir a conocer todos esos monumentos históricos. Pero tenemos 2 primadas. Porque tenemos la Isabela que es la primera villa de todo América. Pobre ciudad. Y después Santo Domingo como la primera ciudad ya formal. Pero hablemos también, para ir cerrando este podcast, de los principales desafíos que tenemos que enfrentar nosotros los dominicanos para poder conservar y proteger nuestro patrimonio. Porque a veces hemos visto cómo recientemente el edificio del CODIA, que antiguamente fue la Casa de España, sufrió producto de una construcción. Antes vimos también el Hotel Francés. Hemos visto varias situaciones que han ocurrido y uno se pregunta ¿por qué? Si esto debe ser sagrado, cuidado al mínimo detalle, ocurren este tipo de accidentes y cómo nosotros podemos colaborar todos los dominicanos. Yo pienso que lo principal es tener una base legal clara, hacer una normativa clara, que todavía eso está en proceso. Nosotros cuando entramos a la Dirección Nacional de Patrimonio nos enfocamos en hacer toda una serie de protocolos y de procesos de cómo intervenir en edificios importantes. Hay un desconocimiento generalizado de mucha de la población. Y eso es importante, tratar de que se le comunique que cómo se puede proceder. Mira, nosotros estamos interviniendo el Palacio Virreinal, la Fortaleza Osama, de los principales monumentos, y para todos ellos hemos creado protocolos. Exactamente estamos haciendo para las intervenciones privadas, de que los privados entiendan que estos son edificios que requieren de otra atención y de otro proceso técnico de constructivo, y que tienen que tener mucho cuidado y que tienen que ser revisados por especialistas que realmente respondan por ese tipo de patrimonio o ese tipo de construcción. La verdad es que en el caso de la población, se debe hacer un plan de educación, que también estamos en eso, al igual que con la ley de patrimonio, que estamos trabajando en eso, casi lista para comenzar a socializar. Se debe de esforzarse de que se oiga la importancia que tenemos. No es lo mismo, por ejemplo, caminar por una calle de piedra que caminar por la primera calle de piedra de toda América. No es lo mismo entrar a una catedral que entrar a la primera catedral. Nuestra catedral no se puede comparar con muchas europeas, pero es la primera en toda América. Pero ha pasado si la gente conoce, la gente cuida. Claro, divulgación es lo esencial. Lo que tú no le informas a la gente para que sepa el valor que tiene, no se preserva. Es muy difícil porque a veces, y nosotros tenemos la ley del 68, que realizó, digamos, más de 174 monumentos a nivel nacional declarados, pero la gente no los reconocía propiamente. No se hizo un trabajo de divulgación, de decirle, mire, en su comunidad usted tiene una iglesia de madera que es importante porque representa el siglo XIX. Eso no se llegó a hacer. Y entonces la gente no lo entiende. Y dice el cura, ay, yo quiero una iglesia nueva,
de hormigón porque la madera no me gusta y la tumban. Entonces, falta esa cohesión de lo que tenemos que preservar y por qué tiene valores. Y eso es un trabajo que está pendiente, que tenemos que hacer a nivel nacional. Para mí uno de los principales desafíos es fortalecer la identidad a través de estos patrimonios. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho de 100 años de soledad, donde el pueblo de Macondo pierde la memoria. Y es un capítulo muy angustiante porque tú no sabes lo que va a pasar, porque ya nadie sabe quiénes son. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de evitar, de no perder lo que nuestra memoria histórica, porque cuando se pierde, entonces uno se convierte en el otro. Y si lo podemos fortalecer a través del patrimonio, que para mí es la forma idónea de fortalecer nuestra identidad, eso es muy importante. A modo de conclusión, nosotros hemos conversado sobre la importancia de visibilizar este patrimonio y de promoverlo a nivel nacional. Pero me gustaría saber qué estrategias ustedes consideran más efectivas para lograr una mayor concientización y participación de la población en la preservación y promoción de este patrimonio. ¿Qué podemos nosotros aprender de otros países que se nos han ido adelante y han hecho un gran trabajo? Como estaba diciendo Mauricia, es importante la divulgación, comunicar el patrimonio, la importancia que tiene en términos como herencia o con el significado, con la iconografía que tiene. Y yo quiero agregar algo bien importante, que por ejemplo nosotros que puede edificar lo que tú acabas de comentar. Nosotros estamos trabajando en 2 proyectos de turismo cultural muy importantes, que es la ruta de los ingenios, de los primeros ingenios de América, y la ruta del encuentro, o del encuentro, lo que le llaman la ruta de los hidalgos. ¿Qué es la ruta de los ingenios? Los ingenios más importantes de principio de siglo y los primeros ingenios están a menos de media hora de aquí. ¿En Gombe, por ejemplo? En Gombe es uno, Diego Caballero es otro. Solía jugar yo cuando era niña. Entonces, todo eso, la ruta de los Hidalgos es una ruta importantísima porque fue el proceso por el cual se hicieron las fundaciones y por lo que se exploró la isla, desde la Isabela hacia Jánico, hacia Jacagua. O sea, estamos hablando de cosas a nivel internacional que es muy parecido al Camino de Santiago, por ejemplo. Todo eso crearía un nuevo atractivo para el turismo. Claro, así es que teniendo los elementos es solo usar la creatividad. Una chica fue a la oficina y dijo que si le prestaban una de las ruinas para hacer una boda. Y nosotros le dijimos que estábamos maravillados de que eso ocurriera. Sí. Que solo nos tenía que decir qué cantidad. Nosotros lo que hicimos fue que le hicimos un plano donde ella se podía intervenir, qué podía hacer, y aquello fue fantástico, que celebrábamos esa decisión. Qué maravilla, y es bueno dejarlo aquí sobre esta mesa, porque una vez lo empezamos a hacer nuestro, por ejemplo, para mí en Gombe tiene un valor sentimental y es además una joya arquitectónica, sus diferentes componentes, la capilla, la casa principal, porque yo lo viví, disfruté, me reí, me emocioné allí. Si una persona empieza a utilizar, si las personas empiezan con el respeto debido y guardando las normas, nuestros monumentos para este tipo de cosas, mucho más. Sí, pero María Cela, tú has dicho algo muy importante. Aunque las personas usen el patrimonio, tienen que saber que hay normas. Porque hay una capacidad de carga que es la permitida en cada monumento. Y un respeto, digamos, de no meterse dentro, no querer poner instalaciones, clavar algo dentro de las ruinas. Pero para eso tiene que haber, por supuesto, pero hay veces, un protocolo de cómo se le dio un protocolo a esa persona. Y fiscalización. Sí, exactamente. Porque mucha gente no entiende como que eso es de todos y que yo puedo hacer lo que quiera. No. Y hay un respeto que hay que tener, que eso es lo importante. Y parte de poder mantener esta conservación es que hay que educar a los jóvenes y los jóvenes tienen que ser los guías.
de las comunidades, vamos a decir, los mismos jóvenes del sitio tienen que saber su patrimonio para que sean los que lo divulguen. Y eso es un importante planteamiento que lo estamos haciendo a través de crear custodios del patrimonio en los mismos lugares. Eso lo estamos viendo y es la verdad muy alentador cuando uno ve que los empleados conocen e informan y educan a la población. Quiero hacer una cuña rápidamente. El patrimonio natural y el patrimonio material están unidos profundamente. Porque el inicio, o sea, los indígenas usaban cuevas, usaban espacios sagrados, que ahora mismo son las áreas protegidas, las zonas más importantes que todavía se preservan. Entonces, esa conjunción con el inmaterial, o sea, esa conjunción se da con el patrimonio natural, lo intangible y el material, se da en un mismo sitio. Y nosotros tenemos muchísimo de eso todavía. Bueno, yo quisiera extenderles un agradecimiento especial a nuestros distinguidos invitados por compartir sus conocimientos y perspectivas únicas en nuestro podcast. Y gracias a todos ustedes por seguirnos en Herencias. Nuestro interés es construir una conciencia colectiva sobre lo importante que es preservar las herencias de nuestro pasado y construir con ellas un legado para el futuro, que nos identifique como nación ante todo el mundo. Nos vemos en un próximo episodio para continuar nuestro viaje por el patrimonio nacional. Hasta la próxima.